Cordial saludo, este es nuestro aporte para la actividad 3, norma de transporte terrestre de pasajeros. Mi nombre es Parmenio Carvajal Mantilla y mi compañero Richard Stevens González Arias. La norma escogida es la ley 336 de 1996. En la tabla de contenido tenemos los ítems descritos y el contenido del que vamos a hablar. Yo los acompañaré, en este primer ítem, capítulo 1, objetivos. Artículo 2 habla sobre la seguridad, que constituye prioridad esencial en la actividad del sector transporte. Un ejemplo de ellos, vemos que cuando ingresamos a un bus de servicio público, vemos que hay una salida de emergencia, hay cinturones de seguridad, hay elementos para que nosotros los pasajeros podamos monitorear la velocidad que lleva el vehículo en su momento y entre otras cosas que deben tener los buses para movilizarnos a nosotros como pasajeros. El artículo 3, las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio. Como podemos apreciar en la imagen, una de las cosas que quiere el Estado es que haya inclusión, que haya fácil accesibilidad al servicio, y por eso el transporte de servicio público debe dar las condiciones para todo tipo de usuario, en especial los usuarios con alguna discapacidad física que les impida su libre movilidad. El ítem 2, capítulo 2, principios y naturalezas. El artículo 4 nos habla que el servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado. Como podemos ver, el máximo órgano para vigilar este tipo de actividades es el Ministerio de Transporte. El artículo 5 habla sobre el carácter del servicio público, será la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios. Podemos observar que en un momento como estos de que estamos pasando por la cuarentena, muchos sectores económicos del país han tenido que cerrar sus puertas para ampliar la protección, ¿sí? Ante un posible contagio por coronavirus. Pero en ese orden de ideas, el sector transporte debe mantener su operación, ya que ellos son los que logran la conectividad entre los distintos sectores que siguen funcionando en el país. Ahí ese es un claro ejemplo de que debe primar el interés general, que es la movilidad de todas las personas, de todas las empresas que actualmente están trabajando, sobre el interés particular. El ítem 3, capítulo 3, creación y funcionamiento de las empresas de transporte público. El artículo 9, alcance nacional, y se prestará por empresas, personas naturales o jurídicas legalmente constituidas. Una persona que desee crear una empresa de transporte público, pues puede consultar todos los requerimientos ante el Ministerio de Transporte para poder operar a nivel nacional o a nivel local. El artículo 11, deberán solicitar y obtener habilitación para operar. Eso se hace por medio del Ministerio de Transporte. El artículo 12 dice que se tendrán en cuenta la preparación especializada de quienes tengan a su cargo la administración y operación de la empresa, así como los avances técnicos utilizados para la prestación de servicio. Todas las personas involucradas en prestar un servicio de transporte público deben contar con la preparación óptima para poder prestar un buen servicio a los usuarios. El ítem 4, capítulo 4 de la prestación del servicio, el artículo 16 dice que la prestación del servicio estará sujeta a la expedición de un permiso o celebración de un contrato de concesión u operación, según de que se trate de rutas, horarios o frecuencias de operación, de despacho. Un ejemplo de esto, la empresa debe solicitar ante el Ministerio de Transporte la información pertinente y deben especificar qué tipo de transporte van a brindar y las rutas, horarios y el tipo de servicios que van a prestar, ¿sí? Si es de turismo, si es de escolar o si es ocasional. El artículo 17 habla sobre el permiso para la prestación del servicio en área de operación, rutas y horarios o frecuencias de despacho.
estará sometido a las condiciones de regulación o de libertad que para su prestación se establezcan los reglamentos correspondientes. El Ministerio de Transporte será el encargado de dar, según lo planteado inicialmente por la persona interesada, de dar las rutas, de verificar los lineamientos que tiene la empresa y hacia qué sector específico va dirigido. Y de igual forma ellos darán el visto bueno para la eficiencia en la prestación del servicio. El ítem 4 del capítulo 4 de la prestación del servicio, el artículo 18 dice que el permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable e intransferible y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en él establecidas. La persona o representante legal de la empresa tiene X permiso del Ministerio de Transporte para realizar su operación, no puede prestar su nombre a terceros para prestar, digamos, un servicio ilegal de transporte público, bien sea de pasajeros o de mercancías. Este título es intransferible, como lo menciona el artículo 18. El artículo 19 dice que el permiso para la prestación del servicio público de transporte se otorgará mediante concurso y en el que se garanticen la libre concurrencia y la iniciativa privada sobre creación de nuevas empresas. Una persona puede, ante el Ministerio de Transporte, entrar a gestionar los permisos correspondientes para empezar a funcionar y el Ministerio del Transporte será quien regula, vigila y supervisa todo el proceso de la prestación del servicio a los usuarios. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Richard González y yo les voy a acompañar desde esta parte de la presentación. Capítulo 5, equipos. El capítulo 5 nos habla sobre los artículos 22, 23 y 24, el cual nos expresa: las empresas deben cumplir con la capacidad establecida para prestar su servicio público. No pueden subirle esa capacidad o si no incurriría en delito. También las empresas solo pueden prestar el servicio con sus equipos matriculados y registrados. Estos validados por el Ministerio de Transporte y cumpliendo sus especificaciones técnico-mecánicas para su funcionamiento. Cabe aclarar que todo equipo debe contar con todos los documentos exigidos. ¿Qué ejemplo podemos dar de esto? Pues se han visto que los vehículos públicos dicen tantas personas sentadas, tantas de pie. Pues eso no se cumple, pero igual está por ley que tiene que ser así establecido y podrían ser multados los vehículos públicos por esto. Capítulo 6, tarifas. Las tarifas están en el artículo 29 y 30 y este nos quiere decir que corresponde al gobierno y al Ministerio de Transporte fijar las tarifas teniendo en cuenta los estudios de los costos. Pues como bien podemos saber, a principio o a final de año se reúnen todos los gremios para saber cuánto se le va a subir el transporte público, dependiendo pues de la inflación y del precio del crudo, todo eso. Pero pues bien sabemos que eh, como trabajadores nos suben algo a final de año para decir, venga, este va a ser su subsidio de transporte, pero cuando empieza a cursar el año nos empiezan a subir más y más y más y más, dependiendo de lo que cuesta el petróleo y la gasolina. Capítulo 7. La seguridad. Artículo 31. Los equipos destinados al servicio público de transportes en cualquier modo deberán cumplir con varias condiciones como peso, dimensiones, capacidad, comodidad, control gráfico o eléctrico de velocidad máxima, control de la contaminación del medio ambiente y otras especificaciones técnicas de acuerdo con lo que señale en el reglamento establecido del servicio público para transporte dentro del país. Artículo 32. Se daría prioridad a la verificación en cuanto al alto rendimiento de los mecanismos de seguridad en la operación de los mismos, o a las opciones de control ambientales y a las condiciones de facilidad para la movilización de discapacitados físicos. Artículo 34.
La empresa de transporte público están obligadas a vigilar y a verificar que sus conductores cuenten con las licencias de conducción vigente y apropiada para prestar el servicio, así como sus afiliaciones al sistema de seguridad social. Artículo 35. Las empresas de transporte deberán desarrollar a través de la EPS los programas de medicina preventiva con el objetivo de garantizar la salud mental y física de los operadores de los equipos. Además, deberá desarrollar programas de capacitación a través del SENA o de las entidades específicas y autorizadas por el Ministerio de Transporte a todos los operadores de equipos de servicio público, con el fin de garantizar la eficiencia y la tecnificación de los operarios. Artículo 36. Las condiciones de los vehículos destinados al servicio público de transporte serán contratados directamente por la empresa operadora de transporte, quien será solidariamente responsable junto con el propietario del vehículo. Artículo 38. Los vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte deberán reunir las condiciones técnico-mecánicas establecidas por el funcionamiento, además de la adquisición de los seguros legalmente exigidos. ¿Qué tenemos como ejemplo de esto? De esto tenemos como ejemplo que tienen que cargar lo que son sus carnets, tienen que cargar su pase, tienen que cargar pues los seguros obligatorios como el SOAT, tienen que tener la técnico-mecánica siempre al día. Todos estos documentos los debe tener el conductor. Aparte, tiene que tener la carta de propiedad y tiene que tener el certificado a qué empresa transportista está afiliado. Como bien sabemos, los vehículos para circular tienen que estar afiliados a una empresa de transporte para poder ejercer su trabajo. Bueno, las conclusiones que tenemos de este trabajo es que esta ley nos da a conocer los parámetros para que la competencia entre la gran cantidad de proveedores de transporte sea bajo los mismos parámetros y sea una actividad económica lícita. Los medios de esta ley, por medio de esta ley se busca proteger y garantizar la ley y la libre y leal competencia, estableciendo las reglas que deberemos seguir los participantes del mercado, es decir, sus usuarios. Esta ley nos informa que los conductores de vehículos de servicio público deberán contar con un curso certificado por el Estado para poder operar el equipo. Esta ley nos aclara a grandes rasgos las responsabilidades de los propietarios de los vehículos, los conductores y empresas, y compromiso con el Estado, puesto que si no cumplen con la ley impuesta por el Estado acarrearán multas. Bueno muchachos, muchas gracias. Esta fue nuestra presentación. Les comparto la bibliografía. Así que muchas gracias y hasta luego.